ahorita, entonces. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, Bienvenidos licenciado. al Buenas desarrollo de noches, la compañeros. Compañera, muy buenas noches. Un gusto saludarles. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Compañera Marita, un gusto saludarle. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto poderle saludar y tener en esta nueva unidad, inicio de esta nueva unidad. Estamos ya, ahora sí, a un par de unidades nada más para dar por terminado el presente periodo lectivo. Les felicito a los compañeros que han alcanzado hasta aquí Buenas noches, proceso educativo. Leti, bienvenido, un gusto saludarle, un gusto que hayan demostrado esfuerzo y estamos cerca del final. Estamos ya, como les había dicho, a 2 unidades de dar por terminado este proceso educativo. Que bien tenerles a un grupo bastante amplio, que hayan estado tarde a tarde durante todo este tiempo desarrollando las actividades académicas en las cuales se les ha podido impartir un poco de conocimiento. El tiempo es bastante limitado, pero obviamente se ha tratado de hacer lo mejor posible. Qué gusto tenerles en el inicio de esta nueva unidad, que es la unidad número 9. A partir del 2 de mayo al 9 de mayo ya están previstos los exámenes correspondientes a la unidad, así es que estén pendientes, cumplan con todas las obligaciones que tienen con la institución y obviamente que les vaya súper bien en el desarrollo de las actividades correspondientes a la unidad anterior, lo que tienen que rendir el test de evaluación. De igual manera, esta unidad arranca, ustedes, para las personas que ya han podido revisar el material que se encuentra en plataforma, inicia con el foro que tiene igual que ustedes que dar respuesta, no solo de esta materia, sino de las 3 materias que yo les imparto. Entonces ya está listo, predispuesto. Igual tienen las actividades correspondientes a esta primera semana de la unidad número 9, las cuales vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cómo están constituidas cada una de ellas. Iniciamos en pantalla, ustedes pueden observar con el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 9 con el tema central de América Latina y el nuevo siglo, correspondientes a la unidad 1. Vamos a ver dentro del tema 1 el mundo en transformación, el desarrollo de América Latina y los cambios políticos que se han dado dentro de este proceso, dentro de este contexto, dentro de nuestro continente. Y vamos a hacer un pequeño, al final del contenido, vamos a hacer un recuento en general de cómo ha venido desarrollándose el proceso político también dentro de nuestro continente. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones donde se encuentran las actividades que tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad nueva, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué tienen que hacer en esa tarea? Dice, responda o desarrolle la siguiente actividad, resuelva la siguiente sopa de letras. Ustedes tienen aquí una sopa de letras y tienen una serie de palabras que ustedes tienen que encontrar en esta sopa. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras que ustedes tienen que encontrar en la sopa de letras. Es lo que ustedes tienen que hacer. A continuación dice, completa el siguiente cuadro comparativo relacionado al desarrollo de América Latina. Este es un cuadro comparativo donde vamos a ver el antes y el ahora en relación al desarrollo de América Latina, en relación a la producción de comida, como fue antes, como es ahora, las herramientas como fueron antes al inicio del continente, como han sido en la actualidad, el intercambio comercial, cómo se desarrollaba antes, incluso en la época precolombina, creo que se le conoce, la época del Tahuantinsuyo, y cómo se lo desarrolla en la actualidad. Las relaciones con el mundo, cómo fueron antes y cómo se desarrollan ahora. Son un poco de investigación que también tienen que ustedes desarrollar para completar este cuadro que ustedes tienen, este cuadro comparativo que ustedes tienen para la presente tarea. Una aclaración, compañeros, para todos en general. No está permitido que ustedes me recorten este cuadro y me peguen y me pongan 2 palabras en cada uno de los cuadros.
Esto ustedes tienen que dibujar, trazar en su hoja de trabajo y obviamente las actividades de complemento que ustedes tienen, tanto el antes como el ahora de cada una de las actividades, de los criterios, eso tiene que ser amplio, tienen que investigar, tienen que ampliar. No me pueden poner dos palabras y ahí está, porque de acuerdo a eso yo les he de calificar. Eso en el contexto del desarrollo de esta segunda actividad de la tarea. Son apenas dos tareas, son dos actividades dentro de esta tarea que tienen que hacer. Son dos actividades pequeñitas. La primera no les va a tomar más de unos 10 minutos desarrollarla. La siguiente igual, un poquito más de tiempo, pongámosle 10 minutos más, no se les va a tomar mayor tiempo. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es obligatorio, como han venido haciendo, está perfecto, como siguen desarrollando, está perfecto, pero cabe recalcar una vez más que el encabezado siempre va primero, como su nombre lo indica. Este esquema ustedes tienen que completar con todos los datos que se les solicita y posterior a eso, a continuación de su encabezado, empiezan a resolver lo que ustedes tienen aquí como tarea. Y es todo lo que ustedes tienen que hacer. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de la plataforma. Estamos en la unidad 9 con el tema El mundo en transformación, el desarrollo de América Latina y los cambios políticos correspondientes a la semana 1 del 24 de abril. Esta tarea permite entregas desde el 24 de abril, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Eso es el tiempo, los intervalos que tienen, los espacios que ustedes tienen de tiempo para entregar esta tarea, ¿sí? Entonces eso en la descripción de las actividades que ustedes tienen preparadas para la presente semana. Inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y la cual contiene la siguiente información. América Latina en el nuevo siglo. Vamos a ver todos los procesos que se han venido desarrollando en cuanto a América Latina. Un mundo en transformación. Obviamente vamos a ver todos los procesos que se han venido dando. Hemos visto que en las últimas décadas el mundo ha cambiado con mayor velocidad que antes. En los ámbitos de la tecnología y especialmente en las comunicaciones, la transformación ha sido rápida y profunda. La economía mundial y la de los países han cambiado por influencia del neoliberalismo. El capital y el comercio se internacionalizaron cada vez más, con una polarización entre minorías que acumulan grandes riquezas y la gran masa de los pobres, o el pueblo en general. Crece la brecha entre países pobres y países ricos. El empobrecimiento y el despilfarro de los recursos planetarios es bastante considerable, está acentuado, en especial en las fuentes de energía. Han despertado movimientos sociales que reclaman un modelo alternativo al neoliberalismo y la vigencia de un nuevo orden económico internacional, justamente el problema que nosotros estamos palpando en noticias internacionales, lo que sucede entre Estados Unidos y Rusia en la actualidad. Ese es el objetivo en cuanto a buscar un nuevo orden económico mundial, una nueva superpotencia que obviamente aplaque, disminuya o elimine lo que es el capitalismo. América Latina ha estado inmersa en ese mundo convulsionado y ha entrado al nuevo siglo con graves situaciones de inequidad y pobreza. Ahora enfrenta serios desafíos en el siglo XXI, justamente por todos estos procesos, obviamente, que se vienen desarrollando. El desarrollo de América Latina en el siglo XX, en América Latina se han aplicado 3 modelos de desarrollo distintos, aunque a veces superpuestos. El primero basado en la exportación de materias primas y productos agrícolas a cambio de artículos manufacturados y conocimientos técnicos de las regiones más avanzadas. La segunda fuente fue la industrialización por sustitución de importaciones, como lo sugería la CEPAL. El tercero, dominante a fines del siglo, planteó una estrategia de desarrollo hacia afuera que debilitó la intervención estatal en la economía, a diferencia de lo que hicieron los países asiáticos de reciente industrialización.
obviamente van tratando de interponer nuevos paradigmas económicos dentro de los procesos de intercambio, de las comercializaciones, del comercio exterior. Ninguno de los tres modelos, salvo en algunas regiones como Brasil y México, logró el objetivo que decía perseguir, el desarrollo económico y la industrialización de cada una de estas regiones. Las cifras nos dicen que aunque en algunos aspectos hemos avanzado, en otros seguimos estancados y ciertos problemas se han agudizado, especialmente la pobreza, la inseguridad, la delincuencia. Ustedes verán, eso no es solamente un problema del Ecuador, sino es un problema de toda la región latinoamericana. En los años 90, América Latina se incorporó con grandes desventajas a la economía global, pero gran parte de la población latinoamericana sigue excluida de los sectores dinámicos. En muchos lugares, los niveles de vida alcanzados luego de la Segunda Guerra Mundial han retrocedido. Antiguas regiones y países con industrias desarrolladas como Argentina y Chile volvieron a especializarse en la exportación de minerales, alimentos, productos agrícolas y también productos pesqueros, productos del mar. A eso se llama la reprimarización de las economías. América Latina sigue sin encontrar un modelo de desarrollo que asegure el bienestar y el futuro de la población. Sigue siendo bastante incierto. Nosotros podemos ver en esta imagen, aquí tenemos un nuevo orden político que existe en América Latina y que obviamente se sigue acentuando más que el socialismo en todos los países latinoamericanos. Esto responde a los cambios políticos que se vienen dando en toda la región. En las décadas finales del siglo XX, América Latina transitó de las dictaduras militares a regímenes constitucionales que se sucedieron con cierta regularidad. Se ha logrado que funcionen las instituciones de representación. Con ello se robustece la tendencia democrática en cada uno de los países. En la mayoría de los países donde había guerras civiles, se firmó la paz, aunque todavía quedan muchos casos por juzgar y se siguen cometiendo atropellos. Que se consiguieron avances en relación a los derechos humanos. Los golpes de Estados reciben rechazos masivos, aunque la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha logrado establecer un mecanismo seguro de preservación de la democracia en la región latinoamericana. La herencia del neoliberalismo y de la recesión económica, los efectos sociales de las políticas de ajuste y el peso de la deuda externa se mantienen. Con el Fondo Monetario Internacional, el capitalismo nos sigue aprisionando y eso se aplica a cada uno de nosotros a través de los diferentes impuestos que se aplican. Es compleja la tarea de encontrar un esquema económico alternativo. La reacción popular contra el neoliberalismo y la búsqueda de equidad social ha gestado una tendencia hacia posturas progresistas en toda América Latina, que ha crecido significativamente y que en algunos países ha ganado elecciones presidenciales. En la primera década del siglo XX triunfaron partidos o alianzas que se autodefinen como socialistas en una decena de países latinoamericanos y en la gran mayoría de América del Sur. Hasta la actualidad existen países y existen gobiernos de tendencia socialista que hoy en día se encuentran en poder. Es el caso de Colombia, es el caso de Argentina y de otros países más, de Brasil, una de las más grandes potencias económicas del Cono Sur, y otros países más que se siguen sumando al socialismo. Ustedes verán las dificultades que se siguen viendo, que se siguen denotando, y justamente el pueblo es el que toma la batuta, el que tiene la última palabra en todos estos eventos, a través de la elección popular, a través del ejercicio de la democracia, que es a partir del sufragio. Eso en relación a en la primera etapa de este proceso, de este gran proceso. Vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando un poquito más en relación, haciendo una retrospectiva desde los inicios mismos de los orígenes sociales en América Latina. Vamos a ver dónde se origina, haciendo un poquito de énfasis dentro de la historia, de todos los procesos desde el mismo instante de la llegada de los españoles, cómo se fueron estructurando, y mucho más antes de la llegada de los españoles. Ya existía en América Latina grandes estructuras sociales,
como fueron los diferentes imperios, los imperios aztecas, el imperio inca, y una serie de estructuras sociales que también se fueron incrustando, incorporando a todos estos procesos. Y en esta primera instancia, los orígenes sociales de América Latina. Esta región emerge como una identidad en el primer proceso de globalización que se inicia con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón como almirante de la corona de Aragón y Castilla. La región estaba poblada por millones de seres humanos que formaban parte de sociedades culturalmente muy avanzadas, como fueron los casos de los pueblos mayas, de los pueblos mexicanos y de los pueblos andinos, o de sociedades de menor grado de desarrollo cultural y social, que en escalones sucesivos llegaban hasta los pueblos que se encontraban en el estadio de recolectores de alimentos, en el punto de recolectores de alimentos. La conquista de América plantea el problema de los llamados juntos títulos para ejercer el poder sobre esas poblaciones, en el que se va a destacar el padre Vitoria y una discusión teológica sobre si los indígenas tienen o carecen de alma, cuyo principal protagonista fue el padre Bartolomé de las Casas. El primer tema va a ser resuelto considerando los súbditos de la corona, pero en carácter de menores de edad, por lo que los pueblos indígenas eran encomendados a los españoles para que trabajen para ellos y reciban la fe cristiana. Eso quiere decir que en ningún momento ellos trabajaron una vez que fueron conquistados por los españoles, es decir, de los curas, prácticamente a través de la religión. Fue un proceso de sumisión psicológica desde el punto de vista teológico, de sumisión de los pueblos y nacionalidades indígenas de aquel entonces. Prácticamente, ¿qué es lo que hicieron? Acabamos de analizar este punto de uno de los sacerdotes de la religión católica, que obviamente ellos obligaron a trabajar a los indígenas para que reciban la fe cristiana. No tenían ningún otro beneficio, ningún otro provecho, por decirlo así. No tenían una paga, una remuneración, sino simplemente por recibir la fe cristiana. El segundo tema va a promover el traslado forzado de poblaciones africanas, que no es súbdita de España en carácter de esclava, y que va a ser especialmente apta en los siglos siguientes para someterla al régimen de plantación que va a predominar fundamentalmente en el Caribe, al igual que en Brasil y en los estados algodoneros de América del Norte, hasta la Guerra de Sucesión durante los años 1861-1865. Prácticamente aquí ya tenemos otro contexto más. Tenemos el pueblo afroamericano, afrodescendiente, que también llegó a suelo americano. Obviamente ellos llegaron en calidad de esclavos a nuestro sector, y obviamente ellos no tenían derecho alguno de acuerdo a todos los preceptos, a todas las estructuras jurídicas que detentaban en aquel entonces los diferentes imperios, especialmente el español, y no obstante mucho más detallado lo que es el francés y el inglés, que fueron los que estuvieron aquí presentes en todo el territorio americano dentro de los procesos de conquista. Entonces ellos prácticamente llegaron acá, el pueblo afrodescendiente, en calidad de esclavos, y por ende no tenía derecho alguno. La población indígena en América Latina experimentó 5 siglos bajo condiciones de esclavo o bajo condiciones subhumanas y de destrucción cultural. El régimen colonial español se fundó en la encomienda como sistema de relación entre dominadores y dominados, y en la hacienda como forma de explotación económica de la tierra, la esclavitud de la encomienda como forma de regulación de las relaciones laborales y el capitalismo como forma de comercialización externa coincidieron durante varios siglos. Y nosotros podemos ver todos los abusos que ya se seguían desarrollando por parte de los españoles. Entonces vamos a ver, vamos a seguir viendo, vamos a seguir analizando. Y en esta parte continuamos. El carácter estamental de las relaciones sociales fue consagrado con el principio de la pureza de la sangre, es decir, la nobleza de los españoles.
es decir, de la descendencia exclusiva de conquistadores y dominadores peninsulares, sin ninguna mácula de sangre indígena o negra. A lo largo de 3 siglos, los expedientes dirigidos a la corona española contienen infinitas demandas de declaración de pureza de sangre y el bien nacer. Se va a asociar con el concepto de la limpieza de oficios, que implica el menosprecio del trabajo manual para marcar la no vinculación a la raza indígena y negra, o con la desdeñada condición judía o marrana. Ambas dimensiones van a crear un orden social jerárquico en el que no pueden participar ni la población indígena ni la población africana trasplantada, e incluso a veces no logran ser aceptados los miembros de la población criolla. ¿Quiénes eran los criollos? Nosotros ya habíamos visto. Prácticamente aquí en este estrato nosotros podemos ver ya la discriminación que existía en relación a la pureza de sangre. Solo los conquistadores, solo los que habían nacido o los que eran provenientes directos de la península ibérica, lo que hoy es de España, ellos eran la sangre pura, y el resto obviamente no era considerado como tal. Y se menciona aquí la población criolla. ¿Quiénes eran los criollos? Prácticamente eran los mismos hijos de los españoles, pero que no nacieron en la península, sino que nacieron en suelo americano, y por ende esto los determinó como una raza inferior, siendo parte de ellos mismos. Esto generó una serie de inconvenientes, una serie de celos, una serie de rechazo entre los mismos españoles, lo que llevaría a conformar los diferentes ejércitos de independencia más adelante. La independencia de los países latinoamericanos del dominio español, que se inicia en 1810, no logra modificar el carácter estamental de las relaciones sociales. La población indígena continúa excluida, mientras que muchos de sus grupos comunitarios resiste la aniquilación de su identidad, conservando la lengua, optando por el relegamiento como condición para preservar la identidad. Contra toda previsión, las lenguas y las identidades indígenas sobreviven, a pesar de las degradantes condiciones sociales a las que fueron sometidos por parte de los españoles, a las que obviamente fueron sometidos toda esta población. Sobre la discriminación y las mínimas oportunidades sociales, algunos tempranos trabajos, como el de Pablo González Casanova, que analizó con sagacidad uno de los censos mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, muestran que la línea de discriminación corría sobre la condición indígena y también sobre la no indígena. Eso quiere decir sobre, recordemos que en este proceso, especialmente del Imperio Español, el proceso de conquista, se dieron todos los procesos de mestizaje. ¿Cuáles son los no indígenas? Justamente son los mestizos, que fue una mezcla entre los españoles y los indígenas. Obviamente, pero sobre todos estos grupos, dentro de los indígenas y de los de no indígenas, obviamente se aplicó todos los procesos de discriminación racial. No eran considerados puros de acuerdo a sus estructuras. A fines del siglo XX y comienzos del presente siglo, el fenómeno social más destacado y sorprendente para muchos observadores es el del renacer de las identidades indígenas, o más bien la expresión pública de una identidad que nunca desapareció. No solo es la guerrilla de Chiapas ni la demanda de independencia de los misquitos, sino que en este proceso emerge también una identidad indígena chilena que emerge a la luz pública cuando el último censo de la población incorpora una pregunta sobre autoidentificación, que incluye la de indígena, la que es asumida por 1/10 de la población. Eso quiere decir que en Chile obviamente hubo un porcentaje considerable dentro de este censo, en el cual se determinó como indígena, se reconoció como indígena. La institución de la esclavitud es muy antigua y se practicó desde tiempos prehistóricos como forma de apropiarse de la fuerza y del trabajo del pueblo sometido, eso quiere decir de los esclavos, por parte del pueblo dominante. El trabajo esclavo fue la base de la acumulación económica de las ciudades griegas y de la antigua Roma. En esta última se acuñó el término esclavo, que proviene de la palabra esclavo,
Durante la Edad Media, diversas formas de esclavitud caracterizaron las relaciones de pueblos cristianos con pueblos invasores bárbaros y también constituyó una de las formas sociales de la dependencia humana que marcó el sistema del poder de la Alta Edad Media. La esclavitud se debilitó como institución dentro de la cristiandad medieval, que adquirió conciencia de común pertenencia en las cruzadas, pero constituyó la principal forma de relación entre cristianos y moros en la península ibérica y posteriormente entre sarracenos y europeos durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Estos fueron los antecedentes del cuantioso tráfico esclavista entre África y las Américas que se registraron durante los siglos XVIII y el siglo XIX. Prácticamente ese es el proceso en el cual obviamente nosotros, los pueblos esclavos africanos, los afrodescendientes, prácticamente vinieron a enriquecer la cultura de cada uno de nuestros países. Y obviamente es una cultura bastante reconocida, establecida también dentro de la Constitución, como dentro de la Ley Suprema, están constituidos como dentro de los pueblos y nacionalidades de mayor representación, en las cuales obviamente se destaca su identidad propia, su forma de vestir, su vestimenta, su gastronomía y otras características propias que obviamente nos hacen diferentes y únicos incluso a nivel global y obviamente dentro de nuestra región. Es de señalar que hacia el año 1820 el volumen de los africanos en América del Norte y Sur era superior al de los europeos residentes en la región. La articulación de las excolonias como productoras de bienes agrícolas con el imperio inglés va a desarrollar el sistema de plantación. En Brasil y en el Caribe será la producción del cacao y caña de azúcar. En los Estados Unidos el régimen de plantación se aplica a la producción de algodón. En cualquiera de los casos, la fuerza de trabajo será esclava y a pesar de que Inglaterra finalmente estableció la abolición en 1838, la esclavitud continuará siendo la base del modo de producción y la base del modelo cultural aristocrático en los estados algodoneros del sur de los Estados Unidos. Dicho régimen fue tan esencial para el modelo económico y social de esa región que sus grupos indígenas, en su afán de mantener sus 4 millones de esclavos, pagaron el precio de la guerra de sucesión, que provocó la muerte de más de 1 millón de personas, cifra superior a todas las pérdidas humanas norteamericanas en las guerras internacionales posteriores de los Estados Unidos. Obviamente, el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos afrodescendientes en América, especialmente en América del Norte, fue bastante considerable. Obviamente, en esta región, justamente durante el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, prácticamente a los pueblos afrodescendientes se les consideraba como menos que un animal, no tenían derechos, ellos no podían ingresar a restaurantes, no podían hospedarse en hoteles, obviamente eran totalmente discriminados, pero posteriormente, después de diferentes guerras civiles que se desarrollaron, obviamente ellos también recuperaron los derechos que les asistió en la Constitución norteamericana y obviamente que les determinó aplicar privilegios en beneficio de sus derechos. En relación al régimen esclavista, constituyó la base económica de la producción azucarera del Imperio Portugués en Brasil y posteriormente del Imperio Brasileño hasta una fecha tan tardía como en el año 1888. La esclavitud definió el patrón de relacionamiento social entre dominadores y dominados, que subsistió hasta avanzados tiempos del siglo XX, intentando incorporar a este modelo a mano de obra japonesa traída para la explotación cafetera en la región de Sao Paulo. Pero en el Brasil, a diferencia de los Estados Unidos, se produjo un proceso de mestizaje y de asimilación de la cultura africana por parte de la población originariamente portuguesa, mientras en Estados Unidos las relaciones raciales están marcadas por el conflicto y la segregación hasta el año 1965.
Por lo menos en la educación, en Brasil se crea un ordenamiento social que mantiene a la población negra en el más bajo estatus, pero de la que se recupera muchas de sus formas culturales que se transforman y que se fueron transformando en dimensiones comunes de toda la sociedad brasileña, mientras que en el proceso de mestizaje avanza en forma permanente hacia la creación de una nación nueva. En todos estos procesos, y se dio acá en Brasil, en Latinoamérica, en todo lo que es el imperio portugués, el imperio español, sí se dio todos los procesos de mestizaje, sí estaba permitido. En Estados Unidos, los franceses y los ingleses que estuvieron al mando de todos los procesos de conquista, estos dos imperios, fue lo peor, lo más degradante que un inglés o un francés fuera a casarse con una indígena, peor con un negro. Entonces eso era considerado un sacrilegio, era considerado como un delito. Entonces no se permitieron ningún proceso de mestizaje y más bien incluso en los Estados Unidos vastos pueblos indígenas fueron exterminados, fueron eliminados para proceder con la expansión de las diferentes colonias en el territorio norteamericano. Es por eso que ahí no se dio ningún proceso de mestizaje y más bien se dio un exterminio total, tanto de esclavos negros como de indígenas nativos que estuvieron asentados en lo que hoy es Estados Unidos, originarios de Estados Unidos. En el resto de los territorios, especialmente los que estuvieron ocupados por España, los que estuvieron ocupados por Portugal, sí se procedió a este gran proceso, se puede llamar, en el mestizaje, en la mezcla entre culturas que se vinieron dando. Estos son los temas que nosotros hemos venido viendo, un pequeño recuento de todos los temas en cuanto al proceso del mestizaje y también todo el avance económico que se dio en base a la explotación de las personas, del hombre por el mismo hombre, justamente por ser diferentes, por tener un color de piel diferente. Obviamente hasta hoy en día existen todavía rasgos de discriminación racial, pero que poco a poco nosotros también como Estado, en la actualidad, vamos dejando de lado, vamos transformando, vamos avanzando hacia una nueva época, hacia una nueva era, donde todos y todas tenemos las mismas oportunidades, todos y todas somos iguales ante la ley. Entonces, eso hay que aplicarlo en todas las actividades que nosotros desarrollemos, como personas que también nos estamos formando. Todos estos eventos, la historia, nos permite fijarnos todo lo bueno o lo malo que sucedió en el pasado. Y obviamente una vez que determinemos lo malo, no volverlo a repetir en el futuro, en nuestra historia que vamos construyendo como familias y también como Estado. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la presente clase. Nos vemos en la siguiente hora de inglés. Gracias, Liz.